Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo número 13. Como habíamos quedado en el módulo anterior, habíamos prometido que íbamos a comenzar a estudiar la estructura ciclo. La estructura ciclo está compuesta por unas instrucciones que permiten instruir al computador para que repita varias veces o ejecute varias veces un conjunto de instrucciones. Esas instrucciones que permiten instruir al computador que ejecute un grupo de instrucciones varias veces son las instrucciones mientras, para y haga. Cada una de esas instrucciones tiene una particularidad especial y de acuerdo a la situación que se presente, uno verá qué es más conveniente utilizar, si el mientras, el para o el haga. Vamos a ocuparnos hoy de comenzar a estudiar lo que es la instrucción mientras. La forma general para la instrucción mientras es la palabra clave mientras. A continuación, escribimos una condición. Aquí tendremos un grupo de instrucciones. Y terminamos con un delimitador que indica hasta qué sitio están las instrucciones que se desean repetir. La forma como opera la instrucción mientras es la siguiente. Aquí tenemos una condición, la cual puede ser una expresión relacional o puede ser una expresión lógica. Cuando la máquina encuentra la instrucción mientras, evalúa la condición. El resultado de evaluar la condición puede ser verdadero o puede ser falso. Si el resultado de evaluar la condición es verdadero, se ejecutarán las instrucciones que están dentro del ciclo mientras. Cuando termine de ejecutar esas instrucciones y encuentre el delimitador fin del mientras, lo que le indica el fin del mientras es que regrese a evaluar nuevamente la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, continuará ejecutando las instrucciones. Llegará algún momento en el cual la condición sea falsa y cuando la condición sea falsa, la ejecución del programa continuará en la instrucción inmediatamente después del fin del mientras. Teniendo definida la instrucción mientras y la forma como ella trabaja, vamos a plantear un primer ejemplo en el cual haremos uso de esta instrucción. En algún módulo anterior elaboramos un algoritmo en el cual determinábamos el nuevo salario de un empleado. Para determinar el nuevo salario de este empleado, leíamos el dato correspondiente al salario actual y leíamos un porcentaje con el cual se iba a hacer el aumento. O en vez de leer un porcentaje, se planteaba alguna condición con la cual se determinaba cuál iba a ser el aumento. Si nosotros vamos a hacer aumentos de salario, realmente no necesitamos trabajar con un solo empleado, sino que se necesita trabajar con todo el conjunto de empleados de la compañía. Si nosotros vamos a hacer uso de ese algoritmo que teníamos, significa que tendremos que ejecutar nuestro algoritmo tantas veces como empleados tenga la compañía. Y esto es completamente impráctico y a la vez ineficiente. Entonces, para no tener que ejecutar el algoritmo una vez por cada empleado, vamos a escribir un algoritmo en el cual utilicemos la instrucción ciclo y podremos procesar todos los empleados de la compañía. Muy bien. Para procesar todos los empleados de la compañía es necesario que los datos de los empleados estén grabados en alguna parte. Vamos a considerar que previamente toda esa información la tenemos grabada en un archivo. Y ese archivo vamos a llamarlo el archivo de salarios. Vamos a tener en medio magnético un archivo con ese nombre.
Ya habíamos visto anteriormente que un archivo es una colección de registros. En cada registro guardamos la información pertinente a un empleado. Vamos a considerar que la información que tenemos grabada en el archivo para cada empleado es el nombre y el salario actual. Por cada empleado vamos a tener un registro. Si nosotros vamos a considerar que tenemos un registro por cada empleado, el nombre de esta persona que sea Juan y que el salario sea 1.000 pesos. Vamos a considerar otro empleado que se llama Luis, que devenga 800 pesos. Otro empleado se denomina Luz, gana 1.500 pesos. Y un cuarto empleado, llamémoslo Pedro, que gana 2.000 pesos. Ahí tenemos un archivo con 4 registros. Que este sea el registro 1, registro 2, registro 3 y registro 4. Entonces, nuestro programa va a procesar este archivo. Y para ello utilizamos la instrucción de lectura que ya hemos visto. Entonces, cuando nosotros le decimos que lea, la máquina lo que hace es que lee un registro y se posiciona para leer el siguiente registro. La primera vez que le digamos lea, leerá el nombre Juan y el salario actual de Juan, que es 1.000 pesos. La segunda vez que le digamos lea, el nombre que leerá será Luis y el salario que lee es 800. A la tercera leerá Luz con su salario 1.500 y así sucesivamente. Entonces, como vamos a ejecutar repetidamente esa instrucción de lectura, la máquina también deberá identificar cuándo terminó de procesar el archivo. Y para ello se maneja un registro especial. Ese registro especial es un registro que tiene la marca de fin de archivo. Esa marca de fin de archivo vamos a llamarla EOF. Se denomina EOF por las iniciales de las palabras en inglés End of File. Entonces, cuando el computador ejecute la instrucción lea y se dé cuenta que lo que va a leer es la marca de fin de archivo, significa terminó de procesar el archivo. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración de cómo es que opera la instrucción lea trabajando sobre un archivo, vamos a elaborar nuestro algoritmo para procesar el aumento de todos los empleados de una empresa. Comencemos entonces con nuestro análisis. El análisis ya hemos visto que consiste en identificar cuáles son los datos de entrada. Los datos de entrada para nuestro ejemplo será el nombre del empleado y el salario actual. De una vez vamos a definir cuáles son los nombres que les vamos a dar a esas variables. Digamos que vamos a llamarla NOM y vamos a llamarla SA, de salario actual. ¿Cuáles son los datos de salida? Los datos de salida que necesitamos producir, por cada empleado vamos a tener que producir el nombre, el aumento, el salario actual y el nuevo salario. Esos son los datos que necesitamos producir. Aquí aparecen unas nuevas variables, lo que es aumento y lo que es nuevo salario. Vamos a asignarle nombres AU para lo que es el aumento y NS para lo que sea el nuevo salario.
Los cálculos que vamos a efectuar con nuestro algoritmo será procesar el archivo. El proceso del archivo consiste en que vamos a leer los registros uno por uno. Por cada registro que se lea, vamos a determinar el aumento y el nuevo salario. Y vamos a decir que la política de la empresa es que si si el salario actual es menor de 1.000 pesos, aumentaremos el 10%. De lo contrario, no haremos aumento. Entonces, por cada registro, determinar el nuevo salario y el aumento. Teniendo definido entonces lo que son los datos de entrada, lo que son los datos de salida y los cálculos que vamos a efectuar, escribamos cuál es nuestro algoritmo. Algoritmo aumento en archivo. Cuando nosotros vamos a elaborar un algoritmo, comenzamos definiendo las variables. Ya hemos dicho que vamos a trabajar una variable nom. Con esa variable nom en la cual almacenaremos el nombre de un empleado, es alfanumérica. Significa que en esa variable almacenamos datos tanto de caracteres alfabéticos como de números. Y vamos a manejar salario actual, aumento y nuevo salario, que sean datos numéricos reales. Hemos definido las variables con las cuales vamos a trabajar. Démosle inicio a nuestro algoritmo. Entonces, planteemos la condición mientras no sea fin de archivo, vamos a comenzar a procesar cada uno de los registros. Le decimos leemos el nombre y leemos el salario actual. Con base en ese dato de salario actual que tenemos, vamos a decir aumento que sea 0 y preguntamos si salario actual es menor que 1.000, procedemos a decir que el aumento será del 10%. El aumento será igual al salario actual por 0.10. Y fin del sí. Teniendo calculado el aumento, el nuevo salario será el salario actual más el aumento. Y le decimos escriba, vamos a escribir el nombre del empleado, su salario actual, el aumento que se le efectuó y el nuevo salario. Y llegamos al fin del mientras. Llegamos al fin de inicio y fin de aumento con archivo. Y aquí tenemos un algoritmo con el cual estamos procesando un archivo y estamos determinando el nuevo salario de cada empleado. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio con los datos que teníamos hace un poquito. Teníamos que los registros eran Juan, ganaba 1.000 pesos, Luis, ganaba 800, Luz, ganaba 1.500 y Pedro ganaba 2.000 pesos. Y aquí tenemos nuestra marca de fin de archivo.
Cuando comenzamos a ejecutar el programa y encontramos la instrucción mientras, vamos a procesar el primer registro. Cuando le dice, lea nombre y salario actual, entonces en la variable nombre se almacena Juan y en la variable salario actual se almacena 1000. Y hemos leído los datos correspondientes al primer registro. Hemos ejecutado la instrucción lea. La instrucción siguiente, a la variable AU le asignamos 0, a la variable AU le asignamos 0. La siguiente instrucción, preguntamos, ¿el salario actual? 1000. ¿El salario actual es menor que 1000? 1000 menor que 1000, no es verdad. No ejecuta aumento, el aumento para Juan se quedó en 0. Llegamos al fin del sí, calculamos el nuevo salario. El nuevo salario será lo que hay en salario actual más el aumento. El nuevo salario para Juan son 1000 pesos. La instrucción siguiente le dice, escriba lo que hay en nom, escribe Juan, escriba lo que hay en la variable SA, escribe 1000, el contenido de AU imprime 0, el contenido de NS imprime 1000. Y llegamos a la instrucción fin del mientras. ¿Cuál es el efecto de ejecutar esta instrucción fin del mientras? La máquina se retorna a preguntar nuevamente por la condición. La condición, ¿estamos en fin de archivo? No, no estamos en fin de archivo. Entonces, vuelva y ejecute la instrucción lea. Cuando ejecuta la instrucción lea, es la segunda vez que la ejecuta, y entonces en la variable nom ya se almacena es Luis. Le decimos que lea salario actual, en la variable salario actual ya se almacena es 800. Hemos leído los datos de un registro. La instrucción siguiente, el aumento le asignamos 0, tenemos 0, y preguntamos, ¿el salario actual es menor que 1000? La condición es verdadera, calculamos el aumento. El aumento será el salario actual, que es 800, lo multiplicamos por 0.10 y obtenemos un aumento de 80. Hemos calculado el aumento, la instrucción siguiente será determinar el nuevo salario. El nuevo salario será el salario actual 800 más el aumento 80, el nuevo salario será 880. Hemos determinado el nuevo salario, ejecuta la instrucción siguiente que es escriba, escribe el nombre que es Luis, salario actual 800, el aumento es 80, el nuevo salario 880. Volvemos a llegar a la instrucción fin del mientras, se retorna a preguntar nuevamente por la condición. Pregunta, ¿estamos en fin de archivo? No estamos en fin de archivo, entonces lea nuevamente. Lee los datos correspondientes al tercer registro. Cuando le decimos lea nombre, en nuestra variable nombre ya queda almacenado es luz. Lea salario actual, el salario actual es 1500 y hemos leído los datos correspondientes al tercer registro. La instrucción siguiente pregunta si aumento le asigna 0, aumento queda valiendo 0. Luego preguntamos, ¿el salario actual es menor que 1000? El salario actual no es menor que 1000, el nuevo salario será salario actual 1500 más el aumento 0, el nuevo salario 1500. Escriba nombre, luz, salario actual 1500, aumento 0, nuevo salario 1500. Nuevamente la instrucción fin del mientras, regresa a evaluar la condición. ¿Es fin de archivo? No, no es fin de archivo. Vuelva y lee Pedro. El salario actual de Pedro es 2000 pesos. Al aumento se le asigna 0. Salario actual menor que 1000, dice que no. No le ejecuta aumento. El nuevo salario será salario actual más aumento.
el nuevo salario 2.000 pesos. Escriba los datos correspondientes a ese empleado. Escribe Pedro, salario actual 2.000, aumento 0, nuevo salario 2.000. Llegamos al fin del mientras. En el fin del mientras evaluamos la condición. ¿Es fin de archivo? Sí. Ya hemos procesado a Pedro, encontramos el registro que tiene la marca de fin de archivo. Esta condición del mientras se hizo falsa. Por consiguiente, continuará con la instrucción siguiente al fin del mientras. En nuestro ejemplo, esa instrucción es la instrucción fin correspondiente al inicio y llegamos al fin de aumento con archivo y hemos terminado la ejecución de este algoritmo para ese archivo con esos datos. Con esta instrucción, entonces, podremos procesar todos los empleados de un archivo ejecutando un solo algoritmo. La instrucción mientras está permitiendo que este conjunto de instrucciones se repita cierta cantidad de veces. Como no sabemos cuántos empleados tiene la compañía, es por esa razón por la cual trabajamos un archivo con la marca de fin de archivo. Hasta aquí hemos llegado entonces al final de este módulo y en la próxima sesión veremos algunas variaciones que se pueden hacer con la ejecución del ciclo mientras. Muchas gracias.